Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos muy contentos porque estamos entrando ya casi a las últimas lecciones del, de la clase de los menores de este segundo trimestre. Hemos empezado las lecciones a estudiarla desde la muerte de Jesús. Hemos visto la iglesia primitiva, las características de la iglesia primitiva, cómo recibieron el Espíritu Santo. Hemos también hablado nosotros acerca del ayuno que Dios espera. Hemos hablado de la realidad de la iglesia primitiva, cómo habían esclavos y habían amos y esclavos, cómo la iglesia actuó en ese momento preciso. Hemos estado también hablando acerca de el apóstol Juan, el discípulo amado, ¿verdad? El plan que Dios tuvo con él al protegerlo a pesar de todas las cosas que ocurrieron. Juan es quien escribe el último del libro del Apocalipsis, ¿no? Y él escribe de acuerdo a su experiencia que tiene con Jesús. Y lo vemos ahora que él está exiliado en la isla de Patmos porque el rey, el emperador romano lo había, Domiciano lo había enviado a ser condenado a una olla de aceite hirviendo y lo arroja, pero Dios le había prometido, Jesús le había prometido de que realmente él no iba a morir como los otros 11 discípulos que habían muerto. Así que al ver ese milagro, había una ley que el que se salvaba automáticamente fue exiliado en la isla de Patmos, que es una isla que es cerca de Grecia, donde ahí iban los prisioneros. Entonces, ahí él comprende por qué Dios lo había librado del aceite hirviendo. Y él llega allí y entonces en un sábado él recibe la revelación del Apocalipsis. Entonces, cuando él recibe él escribe cartas. Vamos a hacer una dinámica con los muchachos, vamos a ver, lograr darles uno de estos papeles printeados para que ellos escriban cartas a las diferentes iglesias. O sea, ¿cuál de estas iglesias ellos le escribirían? Así que Juan estaba en el día del Señor, que es el sábado, no el domingo, porque algunas personas usan ese versículo para enseñar de que el domingo es el día del Señor, pero no. Juan era judío, por lo tanto, él guardaba el sábado como era la costumbre que había tenido Jesús. Él, el libro de Apocalipsis se basa no solamente, no se basa en Juan, sino se basa en que quien había dado el mensaje era el mismo Jesús. El Jesús que él pudo reconocer a pesar que estaba con su divinidad. Así que él le dice el alfa y el omega, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias representan los 7 periodos de la iglesia cristiana, la iglesia cristiana verdadera, el grupo que se mantuvo fiel a Dios. Esas 7 iglesias eran el mensaje y porque Juan estaba preocupado por qué iba a pasar con la iglesia cristiana. La iglesia cristiana estaba siendo perseguida por los emperadores. La iglesia algunas ideas equivocadas entraban a la iglesia, algunas doctrinas que la gente se le ocurría. Alguien por ahí se le ocurría decir Jesús no es Dios, Dios no es Dios. Eh, Qué sé yo, la gente inventaba cosas, ¿no? Unos adoraban, estaban adorando a los santos, otros quitaban muchas cosas que habían y entonces las cosas negativas, puntos negativos estaban entrando en la iglesia. Entonces había muchos problemas en la iglesia porque necesitaban alguien que los pudiera guiar y entonces las cartas que habían escrito los discípulos y el libro del Apocalipsis sería un mensaje no solamente para la iglesia en esa época, sino para nosotros. Acuérdate que la iglesia tuvo por momentos, hubieron gente que comenzó a tener un dominio sobre en los puntos religiosos. Entonces querían imponer sus ideas y no lo que estaba escrito en
lo que estaba escrito en las cartas y en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, habían algunos problemas, entonces Juan recibe esa carta. Cada iglesia representa, como te digo, un periodo histórico diferente de la iglesia y tiene que ver con su condición espiritual. Aquí se ve la condición espiritual que cada iglesia tenía y cuál era sus ideas. Los tres mensajes importantes era: yo conozco tus obras, o sea, Dios conocía lo que ellos hacían. Al que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Espíritu Santo era lo que le estaba diciendo a Juan, lo que cada iglesia decía. La primera iglesia que había era la iglesia de Éfeso. Éfeso eso era una ciudad que era considerada la deseable. Tenían más de 340.000 habitantes, tenían minas de plata, por lo tanto no era un lugar pobre, la gente podía tener buen dinero, había grandes riquezas, y al ver tantas riquezas había un templo de Diana donde había la prostitución de tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Y se consideraba ese templo de Diana como una de las 7 maravillas del mundo por su construcción. Entonces la iglesia era, en la religión en aquella época, la religión pagana era mujeres, era vino y era el canto, era fiesta, porque en el templo había mucha adoración, mucha alabanza. En esa época la iglesia era pura porque comprende el tiempo desde la crucifixión de Jesús hasta la muerte de Juan, que más o menos sucedió en el año 100. O sea, se considera la primera etapa de la iglesia, a la iglesia, una iglesia pura, porque Jesús lo había organizado y abarcaba desde la crucifixión de Jesús hasta la muerte de Juan, el discípulo, el que escribe este libro, ¿no? Este libro de Juan. Ahora, en esta época la iglesia estaba triunfante, cayó el Espíritu Santo, los primeros cristianos predican acerca de Jesús como Salvador y llegan no solamente a todos los rincones del Imperio Romano, sino también llegan a las demás tierras. Llegaron hasta Escocia, hasta Alemania, hasta Alemania. Llegaron todos esos países, Suecia, Portugal, llegaron esos países que estaban lejos del Imperio Romano, ¿no es cierto? Llegaron ese evangelio. Así que realmente era la época cuando la gente era bautizada, se llegó mucho a África, ¿no es cierto? Se llegó mucho a todo el mundo conocido. Acuérdate que todavía no se había descubierto América. Por lo tanto, la iglesia estaba más enfocada en lo que era Europa, Asia y África. ¿Verdad? Así que en ese tiempo la iglesia tenía un gran crecimiento porque los cristianos al escapar de las persecuciones, donde llegaban, ellos podían convertir, ¿no es cierto?, a las personas. Por eso yo vi un documental acerca de los vikingos y dice que los vikingos que estaban en Noruega, por esos países fríos, dejaron de ser vikingos cuando ellos aprendieron a ser cristianos, ¿verdad? El elogio que se le dice a ellos, se los felicita porque ellos tuvieron un trabajo arduo, paciencia, los cristianos llegaron, algunos dicen, un escritor llamado Gibbon dice que los cristianos llegaron a ser 6 millones de cristianos en todo el imperio, ¿no? eh, Fue probado, ellos realmente habían personas que empezaban con ideas raras, como por decir los judíos no querían que la salvación solamente era para judíos y ellos se enfrentaron y dijeron que no es lo correcto, que Dios le había abierto la oportunidad y la salvación a todas las iglesias. Y es bien importante que nosotros aprendamos esto, porque era la época cuando los apóstoles estaban vivos y ellos eran las personas indicadas para poder ayudar a refutar una mentira. Cuando ellos mueren, lo que quedan son los escritos de ellos y, por supuesto, también queda el Antiguo Testamento. Ahora, también en esa época aparecieron los libros apócrifos, pero no eran aceptados por la iglesia, solamente eran leídos los libros de los Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eh, también los del apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas,
y eran era lo que era los libros que la iglesia podía eh, enfatizar. Ahora, hay un reproche que había dejado su primer amor. Entonces ellos dejaron realmente lo que habían empezado, ¿no es cierto? Y empieza la segunda iglesia, que era la iglesia de Esmirna. ¿Qué pasó después de la muerte de Juan? Bueno, Esmirna viene de la palabra mirra, está a 300 millas norte de Éfeso, había 250.000 habitantes. Allí se creaba una goma olorosa para embalsamar a los muertos, porque en aquella época la costumbre era que si alguien moría, se lo untaba con unos ungüentos, y aquí tenemos algunas fotos de ella, y esta fue también la iglesia perseguida. Esto abarca desde la muerte de Juan, ¿no es cierto?, hasta el año 313 después de Cristo. ¿No es cierto? En esta época la iglesia está siendo perseguida por grandes persecuciones provocadas por los emperadores romanos, porque acuérdate que como habíamos visto en las lecciones anteriores, los cristianos enfatizaban, no eran judíos, habían dos religiones primeramente, los judíos y los paganos. Cuando Jesús muere en la cruz, aparecen una tercera religión que eran los cristianos. Entonces los judíos adoraban a Dios, los cristianos adoraban a Dios, pero aceptaban a Jesús como su salvador personal. La religión no estaba permitida, a pesar de que los romanos siempre cuando entraban conquistaban una nueva tierra, captaban la religión y los dioses de ellos, pero no, los judíos, los cristianos eh, eh, desobedecían las leyes romanas como adorar al emperador. O sea, no adoraban al emperador, no adoraban los dioses del emperador y tampoco eran judíos. Así que por lo tanto, eran judíos algunos por nacimiento, pero eran cristianos porque habían aceptado a Jesús como su salvador personal. En esta época hubieron 10 persecuciones grandes. O sea, y murieron muchísimos niños, mujeres, morían. Habían 10 persecuciones y la tribulación que ellos tuvieron fueron por 10 días, que equivalen a las 10 tribulaciones, ¿no? Y esta fue una de las tribulaciones, una de las persecuciones más fuertes contra los cristianos, que, eh, que termina cuando el emperador Constantino, un emperador romano, que había tenido una madre cristiana, pues decide de que la iglesia ya no sea, la iglesia cristiana ya no sea una iglesia perseguida, porque era una persecución, dentro del Imperio Romano, habían cristianos que eran esclavos, amos, soldados, aún dentro de la nobleza. Si tú lees el libro de Hechos, te dice que Pablo llega hasta la casa del emperador Nerón, y Pablo, algunos de estas familias aceptan ser cristianos dejando la adoración de los dioses, ¿no? El elogio se le elogia por su tribulación y su pobreza, porque era una época donde la iglesia no, la persecución era escaparse. Una idea de la persecución es que los cristianos tenían que cambiarse de lugar, y si eran atrapados, eran condenados a la muerte. Así que no tuvieron tiempo ellos de hacer grandes negocios. ¿No es cierto? Se le reprochó, porque a la iglesia anterior se le reprochó. No, le dice que no había un reproche para los mártires, porque muchos murieron quemados en las hogueras, comidos por leones, en las cárceles, se los decapitaba, así que no hubo ningún reproche, ¿no es cierto? Porque realmente fue una época muy difícil. La tercera iglesia, la de Pérgamo, Pérgamo era la capital de Asia por 400 años. Tenía una biblioteca de más de 200.000 libros. Se dice que eran muy arrogantes, tenían muchos dioses y eran famosos por un tipo de lana negra que ellos utilizaban y vendían, ¿no? Aquí vemos una foto de ese lugar. Y tenían ellos muchos dioses, como el dios de la medicina y el dios de la sanidad, que era el Escapulario.
¿no es cierto? También tenían un templo a Zeus, que era la máxima divinidad, tenía 300 metros de altura, este ídolo, y un templo de 4 pisos donde se hacían, las 24 horas se hacían grandes sacrificios. Acuérdate que los paganos podían sacrificar niños, palomas, infinidad de cosas que podían hacer. Esta iglesia, esta época abarca desde el Edicto de Milán, cuando el emperador Constantino se considera un emperador cristiano, pero él no se bautizó hasta antes de su muerte, porque su mamá era cristiana, es la Santa Elena, la iglesia después católica la hizo, ella fue la que va hasta Jerusalén a buscar los lugares sagrados y abarca hasta el año 538 después de Cristo, cuando aparece el Papa como el poder cristiano en todo el Imperio Romano, hasta después del Imperio Romano. Así que en esta época, ¿qué sucedió? Constantino se convierte al cristianismo, entre comillas. Él no, él se bautiza ya cuando estaba viejito, lo que favorece que es el final de las persecuciones. Ahora la iglesia, él firma el edicto de Milán, donde se le permite a los cristianos adorar a Dios sin intervenir en la adoración que tenían los romanos. O sea que ahora ya había 3 religiones en el Imperio Romano: los paganos, que eran los romanos, que adoraban a Zeus, a Diana, a Júpiter, a Urano, a Venus. Estaban los cristianos y estaban los judíos. O sea, eran 3 religiones, pero la que no era perseguida era la religión judía, los que eran vencidos, eran perseguidos, era la religión cristiana. Aunque ya Jerusalén había sido destruida de los judíos, ahora permanecían como una pequeña secta dentro del Imperio Romano. En esto los emperadores, Constantino y deciden darle a los cristianos, ¿no es cierto?, la oportunidad de que profesen su fe sin necesidad de ser persecuciones, de haber más persecuciones, ¿no? Nadie ahora podía, ya los cristianos ya no eran perseguidos para las persecuciones, y empieza una libertad religiosa, ¿no es cierto? O sea, no había ninguna influencia. Este era un tiempo de paz. Para la iglesia cristiana, pero se introducen algunos cambios esenciales en las escrituras. Satanás ya no podía destruir a la iglesia con las persecuciones. Ahora Satanás se mete en la iglesia para introducir ciertos cambios que al parecer parecían buenos, pero tenían un final que Dios no aprobaba. Entonces la iglesia ahora tiene una libertad, la iglesia inclusive le dan algunos templos de que tenían ellos a sus dioses para que pudieran adorar. Ahora la salvación de por medio de Cristo fue reemplazada por lo que la iglesia exigía, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, uno de los cambios que hubo, que algunos cristianos de esa época miraban a Zeus y entonces decían, ¿por qué no le ponemos la túnica de Pedro, el apóstol Pedro? Entonces, para que los romanos que adoran a Júpiter vean que Júpiter se parece a Pedro, a Pedro el apóstol, y entonces así lo vamos a ganar. Entonces así comenzaron a hacer cambios. La diosa Diana la pusieron como la Virgen María, a Júpiter como Mateo, como Lucas, y empiezan a ver así a hacer cambios, cambios que aparentemente se veían bonitos, pero no lo eran. O sea, la iglesia comienza a hacer grandes cambios, ¿no? Acuérdate que la Biblia dice que no tenían que hacerse ninguna imagen, el segundo mandamiento, ni el primero. Y entonces ni rendirle culto, pero ellos comenzaron así a introducir las cosas que habían en las iglesias paganas, las usaban en la iglesia cristiana, que parecía bonito, y no quiere una imagen. Entonces, para que la gente venga, mira, aquí adoramos, ustedes adoran
a Zeus, nosotros adoramos a Pedro, es el mismo, es la misma persona. Entonces automáticamente la gente entraba, pero inclusive Eusebio dijo que nos ha dicho Eusebio que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, introdujo a esto los ornamentos exteriores a los cuales había estado acostumbrados en la suya. O sea, le decía a ellos, mire, ustedes pueden introducir los santos, los dioses romanos que tenemos, pueden ustedes convertirlos en los santos cristianos. Había muchas personas buenas que habían hecho, por ejemplo, yo recuerdo de Santa Apolonia, que es una santa. Apolonia era una muchacha romana cristiana que le sacaron cuando ella se convirtió al cristianismo, su familia supo, le comenzó a sacar los dientes y entonces se volvió la patrona de los dentistas y entonces le empezó a dar una adoración, ¿no es cierto? Posiblemente era una ninfa y la convierten en una santa cristiana, ¿no? Y es así como la Iglesia Católica tiene más de 365 santos, uno para cada día. Primero, el elogio que le dan a esta iglesia es que le escribe Juan, retienes mi nombre, no ha negado la fe en Dios, pero tienes a los que retienen la doctrina de Balaán y los nicolaitas. Y le dice, arrepiéntete, ¿no? O sea que a pesar de que aún en la iglesia habían personas que decían, wow, mejor hubieran seguido las persecuciones, porque la iglesia comenzó a hacer cambios en la vestimenta, a hacer cruces de oro, de plata, de bronce. Comienzan también ellos, había la doctrina de Balaán, por ejemplo, Balaán en la Biblia es uno de los profetas que él cobra, ¿no es cierto?, sus servicios. Entonces los sacerdotes querían hacer una misa y entonces ofrecen dinero y los nicolaitas eran también una doctrina errada y le dicen arrepiéntete, ¿no? La cuarta iglesia que tenemos es la de Tiatira, ¿no es cierto? Esta Tiatira está a 300 millas de Pérgamo, es una ciudad de refugio, era una ciudad de trabajos y de gremios. Se adoraba al dios Apolo y eran fabricantes de telas donde encontramos a Lidia, ¿verdad? Esta época abarca desde la época 538, cuando el poder papal tiene todo su poder, porque ahora el papa empieza a perseguir a aquellos que no le hacen caso. O sea, imagínate, primero los romanos paganos persiguen a los cristianos. Ahora el Papa puede perseguir a aquellos que se oponen a la adoración de María, empiezan los bautismos de los bebés, empieza la Santa Misa, la hostia. Ya la hostia cambia por la Santa Cena, que se comía pan y vino, ahora tú ves la hostia, que se come el pan y solamente el sacerdote toma el vino, ya no hay lavamiento de los pies. Esas costumbres se cambia el sábado por el domingo, ¿no es cierto? Dijeron ellos, no vamos a guardar el sábado porque el sábado es de los judíos, y aunque no era de los judíos porque el sábado está de la creación, entonces empieza ese problema y los que se oponían a la iglesia cristiana, ahora el Papa comienza a perseguirlos. Imagínate, los romanos perseguían a los cristianos, ahora los cristianos estaban persiguiendo a otros cristianos. Hasta el 1517, que es uno de los periodos más largos, de cerca de 1000 años, cuando Martín Lutero, que había sido un sacerdote católico, él decide escribir, se opone a la autoridad del Papa, él dice, no, el Papa no puede cobrar las indulgencias, que vamos a decirlo más adelante, y escribe 95 tesis el 31 de octubre. Y ahí empieza la iglesia mártir. En esta época, en el año 538, se elige al Papa como representante de la iglesia cristiana. Habían dos papas, el papa el- de Constantinopla y el papa de Roma, pero por asuntos de la guerra que hubo,
el Papa de Roma queda como la cabeza de toda la iglesia. Como ustedes han visto en las noticias, muchas veces se ha hablado que el Papa ha tenido encuentros con diferentes religiones. La iglesia se une con el Estado. Ahora el Papa puede elegir un rey, un gobernador en el Imperio Romano y en todos los países donde se predomina la religión católica. Declara que el obispo de Roma es el obispo de todos los obispos, porque había obispo en Jerusalén, había obispo en Constantinopla, había obispo en muchos lugares, pero deciden que el principal de todos los obispos sea el obispo de Roma. Y es aquel que es aquel quien hace las doctrinas y persigue a los herejes. Los herejes son, en este caso, son aquellos que no aceptan la voluntad del Papa ni como representante de Cristo en esta tierra, ¿verdad? Entre los cuales estaban los valdenses, que era un grupo de cristianos que vivían en los montes Pirineos, allá en Italia. Ellos conservan la religión de los apóstoles y no aceptan la autoridad del Papa, ¿cierto? Aquí aparece también el Santo Oficio de la Inquisición, donde ¿quiénes fueron los que organizaron los jesuitas? Los jesuitas organizan el oficio de la Santa Inquisición, donde se hace juicio a aquellos que se oponían a la ley, a la ley y a la orden del Papa. Entonces los protestantes, que son aquellos que protestaban en contra de del Papa, como los valdenses, los luteranos, los calvinistas, ellos automáticamente los mandan a terribles castigos. Las fotos que tú vas a ver son de un museo de mi país, donde tú vas a ver, por ejemplo, le hacían la tortura de la silla para hacerlos confesar si eran protestantes y saber quiénes eran aquellos que lo estaban, quiénes eran sus hermanos en la iglesia. Tenía que descubrir en dónde se escondían. Y esto eran las torturas. Miren, Jesús nunca hubiera permitido una tortura así a ninguno, pero esto era hecho en nombre de la iglesia. Ahora hay que tener cuidado porque cuando tú vas a los museos te dicen que no, que la iglesia dejaba que eran los soldados, pero ahí esto estaba patrocinado por la Iglesia Católica. O sea, hay que creer lo que la historia dice, no lo que hoy día algunas personas dicen. Porque, por ejemplo, yo llegué a este museo y le dijeron a los niños, porque yo llevé a los niños de la escuela adventista, y dijeron que la Santa Inquisición eh, era para las personas que decían mentiras. Lo que pasa es que cuando alguien llegaba por decir, de Europa a, a Lima, Perú, o a México, le preguntaban, ¿tú eres católico o protestante? Entonces los protestantes decían católico, para que lo dejaran entrar y pudieran predicar. Ahora, si después encontraban que ese católico era protestante, automáticamente era llevado a la Santa Inquisición, donde era juzgado. Entonces, en esta silla, mire, si tú observas bien, era la persona amarrada hasta que sacara la lengua, hasta que muriera. En el otro era, lo que tú ves aquí, al otro señor, era puesto arriba de una madera. Las manos y la cabeza eran en huecos y así se lo dejaba que le producía grandes calambres. Y en esa época era terrible porque no recibían el agua. Aquí vemos se llama la mesa. Aquí la persona era amarrada con unos cables como tú ves, el monje que está aquí, le movía la rueda y la tira iba jalándolo y el hombre podía quedar desbaratado ahí, ¿no? Físicamente. Los huesos se les tiraban las piernas. Otros que tú ves aquí, ves un franciscano que era también un franciscano, un jesuita, realmente era el que estaban ahí, la persona era clavada en la pared y se dejaba ahí por mucho tiempo y eso le producía calambres. Esos no eran métodos que Dios aprueba.
Dios nunca mandó ese tipo de severos. Dios cuando tuvo que matar a los pueblos porque eran malos, los mataba, pero Dios no permitía ese tipo de tortura, ¿no es cierto? Los pueblos tenían la oportunidad en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, tuvieron la oportunidad de arrepentirse como los gabaonitas, pero ellos al no hacerlo, Dios mandaba destruirlos, ¿no? Aquí vemos otras torturas. Esta tortura que de aquí es la tortura de la cuerda, donde la persona se la subía, era subida por una soga y se le soltaba. Aquí está la tortura que te digo, la tortura aquí el Señor tiene una jarra de agua, entonces se le abría la boca y entonces se le ponía como un tubo y se le echaba agua, agua, agua por toda la garganta, se ahogaba, pero tenía que hablar y decir dónde estaban los otros protestantes como él. Estas son algunas esto es en el Museo de Lima, donde yo vengo, y se han encontrado los arqueólogos en las paredes que los protestantes hacían oraciones y escribían por el perdón de sus pecados. Aparte, en esa época era fácil que una persona dijera Juan era ateo, Juan es protestante, y entonces la iglesia venía, le quitaba las propiedades, el dinero, le quitaba los animales que tenía y se adueñaba. Y le daban un porcentaje, o sea que era una época muy difícil para la iglesia. ¿Verdad? Tiatira representa el periodo en que va desde el siglo VI hasta el siglo XVI, 10 siglos, en la Edad Media. Se le considera Jezabel, que era la hija de un rey sidonio que había gobernado Israel, que ella fue la que, como ella era hija de un rey sidonio, que era un rey pagano, ella fue educada para ser una princesa, una sacerdotisa, y cuando se casa con el rey de Israel, el rey de Acab, ella lleva sus costumbres y las impone en el pueblo de Dios, y automáticamente lo logra que muchos cristianos adoren a sus ídolos y hasta que aparece el profeta Elías, ¿no? Entonces, realmente es una época de corrupción. La iglesia empieza también a cobrar las indulgencias, que era por decir, se moría el abuelito. Entonces decían, bueno, si tú pagas 500, vamos a hacer una misa. Y entonces le vamos a pagar $500 para que el abuelito pase del infierno donde está porque cometió pecados, pasa al purgatorio y luego vaya al cielo. Entonces se comenzó a cobrar y entonces la gente pagaba esas indulgencias eh, para poder, co- eh, para poder ser salvo, ¿no? Era un negocio. O sea, te vendían también, por decir, te decían, tenemos una reliquia religiosa. Aquí, por ejemplo, tenemos un poco de la leche de la Virgen María. Entonces, tú mismo puedes encontrar en Google reliquias religiosas y tú vas a encontrar. También encontraron un pedacito de madera del arca, un pedacito de madera de la cruz de Cristo, y así comenzaron a especular. Inclusive tú vas a encontrar uno donde vas a encontrar una de las uñas de Juan el Bautista y así un poco de hollín del horno de fuego, que donde Daniel y sus amigos estaban, ¿te acuerdas? En Babilonia, e empiezan a hacer reliquias, las venden y eso le produce una gran ganancia al agua bendita, ¿no es cierto? Comienzan ellos a vender, ¿no? Así como Constantino cambia la religión cristiana y llegó a ser la religión del emperador, porque ahora el emperador era elegido por el papa, dándole así poder que él tenía que primero obedecer al papa antes que a las leyes del país, ¿no? Y los cristianos estaban influenciados por esas doctrinas. En la época de Lutero empiezan a salir las nuevas versiones de la Biblia, aunque los valdenses ya también lo tenían. Pero es que la gente no tenía Biblia, no podía leer. Hoy día tenemos Biblias en nuestra casa gracias al trabajo de los luteranos, de los valdenses, pero en esa época lo que decía el sacerdote era ley. O sea que nadie podía contradecirlo y más acuérdate que habían monjes, habían franciscanos, habían diferentes casas de católicas, casas de monjes, monjas, y entonces ellos
enseñaban de acuerdo a a la tradición que ellos imponían. Había elogio, había amor, fe, servicio, paciencia, pero había un reproche que se toleraba a Jezabel, que en este caso era la Iglesia Católica, quien seduce a la fornicación o a la idolatría. Cuando es la fornicación se refiere que era un negocio y a la idolatría porque ahora hay más de, si tú vas a la Iglesia Católica, tiene más de 365 santos, uno para cada año. Y nos vamos a quedar ahí porque es una época que tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque son los periodos que pasó la iglesia. Ahora, gracias a que hubieron cristianos fieles que se mantuvieron el mensaje de Dios, es porque nosotros hoy día tenemos un evangelio correcto, porque tenemos Biblias, tenemos las experiencias, tenemos la historia de cómo de la Santa Inquisición, ¿no es cierto? La venta de las indulgencias. Ahora, tú te preguntarás por qué la Iglesia Católica cobró tantas indulgencias, por qué vendía el perdón. O sea, llegó un hombre a Alemania y Martín Lutero dijo que no, que no se tenía que pagar. Si tú querías ser salvo, tú, tu familia, o querías recibir el perdón de Dios, tú podías abonar un dinero. Porque en esa época se estaba construyendo el Vaticano. O sea, cuando tú observas la foto del Vaticano, todo lo que tú ves es el producto de ofrendas que lograron a través de la mentira y a través del engaño. ¿Verdad? Entonces los protestantes usaban la Biblia, comenzaron a publicar la Biblia en inglés, en alemán, en diferentes idiomas, en español, en castellano. Empiezan ellos a producir y la gente comienza a leer la Biblia y entonces se dan cuenta de que habían errores y uno de los errores que había era el pago de las indulgencias, entre otros, como por decir la adoración a los santos, a la Virgen María. La Virgen María nunca fue adorada. Jesús no le dijo adoren a María, incluyendo cuando los Reyes Magos llegan, adoran al niño, no a María ni a José. Entonces ellos crean cosas, cambian la Santa Cena por la misa, hay la misa de los muertos, comienzan a decir de que el muerto se va al purgatorio, los malos al infierno, y entonces usan su influencia para enseñar cosas prohibidas, involucran el miedo, ¿no es cierto? Porque si tú ves la Santa Inquisición, las torturas que había, no era, no, ningún discípulo de Jesús se le dijo que tenía que hacer ese tipo de matanza, de ese tipo de sacrilegios, que había sobre los herejes y fueron perseguidos, ¿no? Realmente es una época cuando la iglesia comienza un grupo de protestantes, comienzan a decir no a la iglesia católica, tristemente no vamos a obedecer al Papa, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Y uno de los grandes personajes que tuvimos fue Martín Lutero. Y nunca lo pudieron atrapar. Pero vamos a ver qué pasa la próxima semana porque vamos a ver, hemos visto 4 iglesias. Hemos visto los problemas que tenía. Empezamos con la iglesia que estaba pura, que conservaba el Evangelio de Cristo, muy misionera, pero luego pierdes ese amor porque eran muchas las persecuciones que recibía. Entonces la iglesia era perseguida, atrapaban a los cristianos, los mandaban a los fosos de los leones, ¿no es cierto? A los circos con los leones, eran quemados, eran sacrificados niños, jóvenes, ancianos, adultos, el mismo Pablo y Pedro. Luego, después de esas terribles persecuciones, empieza con Constantino, él empieza un pare, entonces él dice, mi madre es cristiana, me ha enseñado de Cristo, entonces vamos a hacer que en el imperio ya no haya más guerras, no haya más persecuciones, porque eso le estaba trayendo problemas al imperio romano también, porque ya no era un grupito de 12 que estaban ahí, era un grupo que había llegado cerca de 6 millones. Entonces le permite a la iglesia que tengan libertad religiosa, pero se introducen ideas equivocadas, enseñanzas equivocadas, con el fin de ganar a los paganos. Entonces dijeron, vamos a ganar los paganos. Entonces, ¿qué hicieron? Una de las cosas que hicieron, cambiaron el sábado por el domingo. Dijeron, bueno, como ellos guardan el domingo, que es el Sunday, que es el día del sol, entonces nosotros vamos a guardar el domingo y no el sábado, que es de los judíos. Eso sin ver los versículos de la Biblia. Vieron a Zeus y dijeron, vamos a convertirlo en el apóstol Pablo, o Pedro, o Juan.
a Diana, la hermosa Diana de los diosa Diana, vamos, a Afrodita, vamos a poner la Virgen María. Entonces comenzaron a coger y comenzaron la adoración y empieza el cambio. Acuérdate que la iglesia si tú observas un discípulo de Jesús y observas un papa católico, tú observas la diferencia. Jesús era humilde, sencillo, ahora el papa tenía hasta anillo de oro, corona de oro, una cruz de oro que ni siquiera estuvo allí. Cosas como esa comenzaron a suceder hasta que Martín Lutero, quien lee la Biblia, él comienza él se clava las 95 tesis porque no tenían que aceptar al Papa ni pagar las indulgencias y entonces empieza la publicación de la Biblia. Entonces ahora la gente podía entender y ya no dejarse engañar. Pero fue una etapa muy dura porque ahora la Iglesia Católica, los que se oponían a ella, comienzan las persecuciones y los condenan en la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. La Santa Inquisición mató niños, mujeres, ricos, se aprovechó de mucha gente rica porque la iglesia estaba interesada en el dinero, aprovecha eso para la construcción del Vaticano. Y vemos y nos vamos a quedar ahí hasta la próxima semana. Que Dios nos ayude y nos vemos en el próximo programa.